Bueno, viernes, acá está la mesa, ya decía yo, atrás de cámara, y lo repito, la mesa estrella de esta república. Manuel, ¿cómo estás? Es un gusto estar con ustedes. Vas a decir por mis Gabriel compañeros. Díaz, ¿cómo estás, Gabriel? Porque no me creían que lo decía yo. Un placer. Querido Sergio ¿Qué tal? Vélez, Un placer, querido. Oigan, a ver, les quiero plantear hoy un tema que creo que avanza en el mundo y avanza en una situación inédita en la que nos encontramos como planeta. Y parece que alimentado por las redes sociales y por la crispación política que hay en México y en el mundo, y es la intolerancia. Y es como cada vez más parece que las ideas ya no se pueden discutir, ya no se pueden debatir, ya no están sujetas a intercambio, sino que son torpedeadas por los extremos. Hay una carta firmada por 150 intelectuales de los Estados Unidos, la gran mayoría, que pone el acento ahí. Y quiero que hoy le entremos a estos temas, la libertad, los debates, el por qué es importante discutir el pensamiento crítico. Sergio. Qué bueno que sugeriste este tema, mi querido Manuel, y además que lo podamos discutir aquí con Pablo, con Gabriel, porque yo tengo la impresión de que lo que ocurre es la consecuencia acumulada de muchos años de corrección política. Es decir, la corrección política se empezó a poner de moda para evitar herir susceptibilidades con expresiones que muchas de ellas han sido denigrantes, altisonantes, insultantes para grupos marginales o vulnerables. Pero una cosa es ir propiciando respeto para la diversidad sexual, para la diversidad racial, etcétera, etcétera. Y otra cosa es limitar el lenguaje. Yo llevo muchos años inquieto por este tema. Entonces, no me sorprende que llegue un momento en el cual los defensores de la corrección política cierren completamente las posibilidades de diálogo y ostracicen, critiquen, hagan denuesto, señalen y hagan verdaderamente picadillo en redes sociales o incluso, peor aún, en círculos académicos a quienes se atreven a disentir. Entonces, lo que está en juego es la capacidad crítica y la defensa de la libertad, porque no es posible que estemos frente a tamaña intolerancia en que el que no piensa como piensa la mayoría de los bien pensantes son como nuevas buenas conciencias, pero ahora, curiosamente, más alineadas hacia la izquierda, cuando normalmente la intolerancia se suponía venía de la derecha y la censura. Las buenas conciencias. Pablo. Yo me acuerdo que en los 60 hubo toda esta explosión de deseos de libertad y de emancipación de toda una generación. Uno de los lemas famosos de los años 60 era prohibido prohibir. Sin embargo, como ha dicho Sergio, poco a poco todo este ambiente que era muy de izquierda, radical y de esta efervescencia revolucionaria, se ha ido mutando en otra cosa. Y yo creo que un punto importante en esta mutación fue cuando en 1988 Salman Rushdie publicó su novela Los versos satánicos, y el 14 de febrero, yo creo que la fecha fue elegida deliberadamente por el amoroso Ayatollah Khomeini, el 14 de febrero el Ayatollah Khomeini de Irán emitió una fatwa, es decir, una invitación al asesinato de Salman Rushdie. Es decir, les dijo, el que mate a Salman Rushdie irá al paraíso, básicamente. Entonces, en ese momento, Rushdie, que siempre fue un hombre de izquierdas y que todas sus conexiones eran con la izquierda intelectual, pensó que iba a recibir el apoyo de la izquierda. ¿Y cuál no sería su sorpresa que en las academias, en muchísimos círculos de izquierda, en lugar de defenderlo sin cortapisas, decir, o sea, nadie merece morir por publicar una novela de ficción, además, ni siquiera es un libro de historia, acerca de unos versos que supuestamente el diablo pudo haberle dictado a Mahoma, o lo que sea, ¿no? Y no fue así. Muchísimos, por ejemplo, en la Universidad de California, el director de los estudios del Oriente Medio atacó a Salman Rushdie diciendo que él se había metido con la fe de millones de personas. Fue contra lo correcto. Sí, exactamente. Lo estigmatizó. Pero de repente la izquierda, que antes quemaba curas, ahora estaba repitiendo la opinión de los curas de que la fe es algo que uno tiene que respetar, que nadie tiene por qué meterse con las ideas de los demás. O sea, ahí empezó a haber un quiebre que yo creo que tiene que ver con el momento en el que un gran sector de la comunidad bien pensante y de la izquierda decidió que el proletariado no había estado a la altura de lo que esperaban
y empezó, en lugar de elegir a toda esta clase social de trabajadores, empezó a elegir minorías sexuales, religiosas, étnicas, nacionales, y tomaron partido por lo que ellos veían como una minoría oprimida, que eran pues los países árabes o los países islámicos, que no es lo mismo, por cierto, pero bueno, ellos quieren que uno piense que es lo mismo, que son pobres, que tampoco todos son pobres, ni mucho menos, vamos a estar del lado de ellos. Y ahí es donde el multiculturalismo, el relativismo cultural, la política de identidades realmente le dio un gran golpe a una sociedad que estaba acostumbrada a debatir con tranquilidad sus ideas, y ya no más, ni siquiera en el templo del saber, que es las universidades. Y del otro lado, por eso no es de extrañarse que Salman Rushdie haya firmado esta carta por el libre flujo de las ideas y en contra de la intolerancia, porque él lo sufrió en carne propia. Claro. Otro que llama la atención su firma es precisamente Francis Fukuyama, quien en su celebrado libro del fin de la historia, él había vaticinado que ya con el arribo de la sociedad liberal, pues habían llegado todas las libertades, los gobiernos representativos, la libertad de expresión, el uso del debate para las ideas, etcétera, etcétera. Y resulta que justamente no acaba de salir de las prensas el libro cuando vienen los ayatolás a Irán. Entonces, bueno, este mundo no ha llegado al fin de la historia, ¿no? Y justamente lo que, aunado a lo que dijo Sergio, lo que está diciendo Pablo, el mundo también cobró una tendencia iliberal, como dice la carta esta que firmaron estos 150 intelectuales, ¿no? ¿Por qué? Y los sueños de la democracia liberal produjeron monstruos. Es decir, las libertades llegaron a un abuso, ¿sí? Entonces llegaron a un punto en que han sido obstáculo para la libre discusión. Ahora tú llegas con una idea y, como dice la carta, te cae el peso de un dogma encima. Y no se permite, hay intolerancia total, cosa de que desde los tiempos de Locke, cuando firmó la carta sobre la intolerancia, es uno de los valores civilizatorios occidentales que ha triunfado, ¿no? Entonces, la firma de Rushdie llama la atención por eso, la firma de Francis Fukuyama, y otro que llama poderosamente la atención es ni más ni menos que el correctísimo de Noam Chomsky. ¿Sí? Que si alguien ha encabezado los valores correctos de la nueva era de la izquierda, ha sido él. Y yo creo que él mismo ya llegó a un límite diciendo, caray, pues ya no se puede hablar de nada. ¿Sí? Es decir, a un chaparro como yo, como tu estimado, no hay que decirle chaparro, hay que decirle escasamente alto. Sí. Pues si soy chaparro, persona de altura diferente. Persona de altura diferente, ¿no? Entonces, como decía Sergio, has llegado al límite hasta de tu capacidad expresiva. Es que eso mina toda capacidad absolutamente. De pensar, pues, porque entonces nos dicen cómo pensar. Y bueno, claro, pero en el fondo lo dicen quienes no son capaces de pensar críticamente, porque como bien se decía en la época del enciclopedismo, se debe dar hasta la vida por el derecho que tiene el otro a defender puntos de vista contrarios a los de uno. Qué grave que en una sociedad se pierda la capacidad de disenso, porque entonces sí estamos frente a una sociedad que no tiene nada de liberal. Entonces quienes se cuelgan la etiqueta de liberal y están censurando en aras de la corrección política son cualquier cosa menos pensadores liberales. Y no está lejos esto que se presenta esta semana en la publicación de Harper's, y que ha sido además muy atacada por redes sociales y al mismo tiempo muy comentada por todas las personas que nos interesa la defensa de la libertad, no está lejos de estar tumbando estatuas de Cristóbal Colón, de Fray Junípero Serra, empezando con los impresentables de Podemos en la Comunidad Valenciana, que ahí empezaron a tirar. Es decir, juzgando a personas que vivieron hace siglos con criterios de corrección política del siglo XXI. Sí. A ver, me parece que sí amerita que el gobierno belga reflexione si es prudente tener estatuas de Leopoldo II, que era propietario privado del Congo belga, y que fue, bajo su régimen de propiedad, una sarta de atrocidades, genocidas terribles. Un ensayo del nazismo, de los campos de concentración. Del nazismo. Bueno, de ahí a que vayamos a tirar estatuas de Churchill o de Colbert. Es decir, me parece que lo que estamos viendo es de una irracionalidad y un mal humor. No son solo las estatuas. Por ejemplo, en Estados Unidos había un cine que todos los años presentaba Lo que el viento se llevó. Para conmemorar esa gran película, y era un gran acontecimiento. La gente ya había visto la película 30 veces, volvían a ir. Ya no se puede.
porque es una película que ofrece una visión negativa de los afroamericanos. Racista. En el siglo XIX, Harriet Beecher Stowe publicó La cabaña del tío Tom, que muchos de nosotros leímos en nuestra infancia, claro. Y es una novela que hizo muchísimo para liberar a los afroamericanos en Estados Unidos. De hecho, Lincoln se dice que cuando conoció a la autora, que era a esta maestra Harriet Beecher Stowe, le dijo, esta es la gran mujer, esta es la pequeña mujer que desató esta gran guerra, refiriéndose a la guerra civil, donde la esclavitud era el tema a discutir, ¿no? Y ya no se puede leer. Ya en muchísimas bibliotecas de secundarias, de high schools en Estados Unidos, está prohibida esa novela porque no ofrece la visión que cierta comunidad bien pensante espera de los afroamericanos. Ni Huckleberry Finn de Tom Sawyer. Se presentó hace un par de años una Carmen, Sergio, a lo mejor tú supiste, en Florencia, sí, donde... como la ópera termina, perdón que la contemos el final, pero qué remedio, con el asesinato de esta muchacha Carmen a manos por manos del amante, ¿no? Sí. Le cambiaron el final porque eso promueve la violencia machista. Sí, bueno, recientemente hubo una crítica a raíz de una serie de funciones en el Palacio de Bellas Artes el año pasado, antepasado, de Otelo, porque hay un feminicidio, porque Otelo mata a su mujer. Bueno, dice el uxoricidio. Y es un moro, además. Además de todo, esto es demencial. Pero cuidado, muchachos. ¿Pero a dónde vamos así? Los iconoclastas, esos que están destruyendo imágenes, y Colón, y Churchill, y todo esto, terminan siendo iconolatras, porque los iconolatras son dogmáticos. Es decir, entre ellos y su verdad no hay posible debate. No. Establecen un dogma absoluto, no hay flujo no hay conversación. Y fíjate, curiosamente, quien recomendaba la apertura al diálogo y liberarnos de la intolerancia era Ignacio de Loyola. En sus ejercicios de mes, él tiene una cosa que se llama presupuesto, donde recomienda que lo primero que tienes que hacer es oír a tu interlocutor. Entender sus razones, y además por una cuestión muy, muy sencilla, porque te pueden servir para ti en tu argumento contra él. Sí. Pero ni siquiera oírlo, ahora se instalan dogmas que son indesafiables y que además están llevándose a cabo desde gobiernos iliberales que estamos viendo en el mundo, que se instalan con verdades, axiomas, con fábulas o qué sé yo, instalan una verdad social que es la de uso y consumo exclusivo, y nadie puede pensar diferente. Y se ataca y se busca pulverizar al que no piensa. Exactamente. Así. Hay algo irónico en esto. Porque además, déjame nada más, y les pongo otro ingrediente sobre la mesa. A ver, llegamos a donde llegamos como humanidad, como civilización, justamente por el pensamiento, por poder dialogar, por poder cuestionar, por romper paradigmas. Y ahora parece que quieren acortarse, estrecharse esos márgenes. Sí. Es que tienes toda la razón. Muchas veces decimos que la libertad de expresión es un valor fundamental o un valor esencial. ¿Qué significa fundamental o básico, esencial? Que es lo que viene antes, es lo que ha hecho posible otros valores. Toda esta gente que hoy está pidiendo respeto para la comunidad, LGBT, etcétera, bueno, porque se siguen sumando para las minorías de lo que sea, las minorías de lo que sea. Ya hay hasta grupos que defienden a los zurdos, porque son oprimidos por los diestros, ¿no? Sí. Yo tengo algo que decir. No deben olvidar que que todos los progresos sociales, no se diga científicos, y toda la evolución artística, porque el arte no progresa, pero sí evoluciona, se deben justamente a este valor fundamental. Todos los grandes avances científicos, es muy claro, o sea, Galileo, Newton, Darwin, todos ellos tuvieron que pelear contra dogmas y contra autoridades y contra la opinión generalizada que los puso como camotes en su momento, porque se salían de lo que era bondadoso, de lo que estaba bien pensar. Entonces, es seguro que hoy tenemos también cosas que hay que mejorar, pero pues si no las criticamos, no vamos a esos impulsos que ustedes mencionan civilizatorios que surgieron de la confrontación de ideas y todo, que significaron luchas, además revoluciones, está muy bien reseñado en el libro de Popper, que se llama justamente La sociedad abierta y sus enemigos. Es decir, hay quien se cierra en la sociedad defendiendo cuestiones indefendibles muchas veces, pero que no permite el flujo de la idea. En cambio, los partidarios de la sociedad abierta son los que han abierto los veneros del pensamiento, los han confrontado, los han controvertido, se han envuelto en debates muy, muy fructíferos, y esa es la forma en que el pensamiento ha evolucionado. Y la evolución del pensamiento ha acompañado el proceso civilizatorio. Claro. Popper hablaba de
la conjetura y la refutación. Así es. Todos tenemos derecho a tener ideas, pero hay que ponerlas frente a la realidad de los demás. Vamos a ser refutadas. Vamos a discutir la diatriba. Sí. Ahora, ¿qué Pero sucede? alguien debe ganar en esta dinámica, ¿no? O sea, alguien empuja, alguien gana con los pensamientos únicos. Alguien intenta imponer no solamente su verdad. Honestamente, yo creo que solamente puede haber ganancia de quienes políticamente estén respaldando a grupos que se convierten en intolerantes porque se convierten, por la intolerancia, en autoritarios. Entonces, cualquier forma de autoritarismo político gana cooptando este tipo de grupos, o estos grupos quizá representan, pero son usurpadores. Esto que comenzó en la izquierda, luego ha sido muy bien utilizado por la derecha. Claro. Vamos a decirlo con toda claridad. Sí. Digamos, ¿por qué ganó Trump las elecciones en su momento? Por esa intolerancia, por ese dogmatismo. Porque muchísima gente, etiquetas, muchísimos obreros blancos se sentían invisibles frente al Partido Demócrata. El Partido Demócrata siempre ha sido el partido de los trabajadores. En la elección de Trump se volteó, no fue el partido de los trabajadores, porque el Partido Demócrata, en lugar de defender tener estas reivindicaciones económicas de una clase social muy amplia, empezó a perderse en todas estas políticas minoritarias. Así fue identificado. Entonces, y eso es una lección política que debemos que entender, incluso en todos los países. Muchas veces lo que está detrás de quien gana una elección no es la economía ni una reivindicación económica. Es una reivindicación de dignidad o es un sentimiento perdón que suene pleonasmo, de resentimiento, lo que marca por quién vas a votar. Es decir, despierta un montón de emociones. Son las emociones las que definen. Sí, mucho más las vísceras. Pero lo que estamos perdiendo es justamente la racionalidad, la modulación de esas emociones. Precisamente en esta época hemos llegado, después de un triunfo civilizatorio de siglos, de la letra impresa, de la ilustración y todo lo demás, que uno pensaría con Fukuyama, hombre, pues ya todo el mundo debe estar en el mismo track. Pues no, justamente estamos entrando al mundo de la intolerancia cuando más oportunidad tendríamos de hacer lo contrario. Sí, yo creo que... Cuando más información hay, cuando más carreteras, digamos, de conocimiento. Y precisamente por eso que decían ustedes, Pablo y tú, mi querido Manuel, porque ahora se apela al sentimiento, no se apela a la razón. Todos los discursos políticos y eso están destinados para ser procesados no con el cerebelo, sino con el sentimiento, ¿sí? Y cuando tú apelas al sentimiento no hay tamiz racional, no hay refutación, no hay falsificación en términos popperianos. Lo que hay es cabida al dogma y nada más que al dogma. Por eso nosotros los sociólogos tenemos un dicho, que lo dijo un sociólogo muy conservador, por cierto. En sociología sí hay verdades absolutas, hay una y única, que no hay verdades absolutas. Hay que abrirlas todas al debate y abrirlas todas al diálogo. Es gravísimo que en círculos académicos, es decir, las universidades se presten a esto, o publicaciones de gran prestigio. Hace no mucho tiempo, Ian Buruma, que es uno de los signatarios de esta carta, fue despedido de su trabajo como gran editor del New York Review of Books, justamente porque le dio cabida a un artículo donde se cuestionaba una acusación del movimiento Me Too. Entonces, ni siquiera estaba él siendo ni acusado, que además frecuentemente se acusa y se condena sin haber pasado por ningún tipo de prueba, sino simplemente por haberse atrevido a mostrar otra versión, fue despedido. Y es uno de los signatarios. O que ocurra esto en el seno de universidades. Por ejemplo, recientemente un profesor de literatura blanco en una universidad en el estado de Nueva York, citando a un autor negro, James Baldwin, que utilizaba una expresión altisonante contra los negros, pero lo usaba como negro, y como lo citó un profesor blanco, se le para una alumna, se le enfrenta a decirle que de ninguna manera lo puede hacer, porque él es blanco. No, y le hacen una investigación. Eso es lo que es más grave. Sí están bajo ataque las libertades. Sí, absolutamente. Sí bajo ataque absolutamente. Vivimos una época en que tenemos que estar muy atentos a la defensa de la libertad. Muy conscientes. ¿Por qué? Porque la libertad no es autosostenible. ¿Sí? Muchos creen que una vez instalado el paradigma liberal se defiende solito. No, hay que defenderlo. Todos los días. Lo que estamos viendo al contrario, que las libertades producen estos excesos. Sin duda. Y la libertad es nuestra puerta a la vida ética. Sin libertad no hay ética.
Manuel, no hay nada. Solo quería cerrar con Pablo, eso. muchas gracias. Con esa nos quedamos. Con esa nos vamos a reflexionar el fin de semana. Gracias, Gabriel. Gracias, Manuel. Gracias. Muy buenas noches. Manuel. Gracias, muchas Pablo, gracias. Gabriel, qué gusto. A usted por Muchas vernos, gracias. Se queda con todo personal. Soy Manuel López San Martín. Buen fin de semana. Acá nos encontramos el lunes. Pásela muy bien.